Bueno, muy buenos días nuevamente para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Quienes habla Marcela Forero, líder del componente financiero. En esta ocasión vamos a hacer capacitación de respuesta a glosa. Entonces voy a proyectar, por favor me confirman cuando si pueden ver la pantalla en este momento. Y si la están viendo Sí, señora. pues clara y bien. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, lineamientos del componente financiero en una auditoría de respuesta a glosa. Comenzamos con que en respuesta a glosa, de acuerdo a la norma y directriz enviada, no podemos invocar nuevas glosas a las inicialmente glosadas. Aceptación que si son glosas de validación obligadas, en este caso, sí se pueden invocar siempre y cuando no contengan la 4106 y sean extemporáneas. El formulario del FURIX no se tomará como documento nuevo en respuesta a glosa. Por lo tanto, no se tomará para invocar nuevas glosas, ya que en la primera entrada se debió surtir todos los procesos de auditoría en los tres componentes, tanto médico, jurídico y financiero. En este ejemplo, anteriormente glosábamos la 2108 por inconsistencia físico-magnético, pero no, en este caso ya lo que entramos nosotros a validar es la glosa 2110. Cuando hablamos de que podemos invocar glosas nuevas siempre y cuando no tengan extemporaneidad ni 4106, de las obligadas que sí podemos invocar son los mayores valores cobrados frente a las tarifas establecidas, bien sea en el manual tarifario o en el manual de las circulares de medicamentos regulados, los dobles cobros, cuando miramos históricos y evidenciamos que hubieron ya dobles cobros o que se pagó en su totalidad la factura, los topes, ausencia de la factura del material de osteosíntesis. En todos los ingresos de la reclamación podríamos aplicar la glosa, ausencia de la factura de venta. Estos se convertirán en documentos nuevos, los últimos, y por lo tanto serían sujetos a glosas que se deriven de ellas. Los contenidos y requisitos de la factura de venta. Entonces, acá hablamos de que debe ser denominada expresamente como factura de venta, que el número que corresponde sea la misma numeración, bien sea en la DIAN, en el magnético y en el físico. Fecha de expedición y fecha de factura que lo podemos hacer completitud frente a la DIAN, no es motivo de glosa total, se puede levantar. Número de identificación y razón social del reclamante, número de identificación y razón social de la ADRES. No será causal de glosa los dígitos de verificación, nombre y número de identificación de la víctima quien prestó el servicio, detalle de los códigos SOAT, valor unitario, valor total, cantidad, que la factura de venta contenga el CUFE, pero algunas no lo traen, nos adjuntan la base de datos del Excel, podemos hacer completitud y revisar que sí sean los mismos datos. Y acá ya en la parte general miramos que si la factura no trae el código SOA, debemos de aplicar una 4404. Si la IPS no anexa el documento equivalente, debemos de adjuntar la glosa 4401. Cuando la cantidad reclamada en la factura de venta sea 1, se entenderá que el valor total del ítem es igual al valor unitario. Cuando la cantidad reclamada en la factura de venta sea mayor a 1, debe venir registrado el valor unitario en la factura de venta. Bueno, acá ya mirando como la parte general, vamos a empezar a mirar ya es unos casos del componente financiero, ¿sí? Entonces, en respuesta a LOSA, generalmente algunas IPS nos adjuntan el detalle. Entonces, dando respuesta pues a lo que inicialmente se les indicó. Entonces, ejemplo, como documento válido, el detalle de cargos puede subsanarlo siempre y cuando ¿qué? Entonces, acá digamos que podemos, listo. Entonces, digamos que acá podemos tener que la factura de venta
y la factura de venta. Anteriormente nosotros glosábamos que porque no tenía el número de ingreso, de admisión o de factura, ¿sí? Pero si nosotros podemos hacer relación en la respuesta glosa con el número del paciente, el número de identificación, adicional, podemos constatar que sí es consistente la información de lo que nosotros le solicitamos, no vamos a aplicar glosas injustificadas, ¿sí? Entonces, en este caso, decimos que podemos relacionar la glosa con el número de factura y es importantísimo acá es leer absolutamente todas las respuestas a glosa que nos da la IPS, porque anteriormente lo que se hacía era que simplemente uno miraba si el magnético no estaba o no estaba junto al soporte, automáticamente uno volvía y reiteraba la glosa y resulta que ellos estaban dando una explicación clara frente a esa respuesta de glosa, ¿sí? Adjuntaban las notas créditos, decían que aceptaban una parte, ¿cierto? Entonces, sí, en ahí el chip sí es importantísimo saber de que tenemos que leer al detalle qué es lo que nos está respondiendo la IPS y mirar si dentro de lo que nos está respondiendo está adjuntando de pronto un documento de la DIAN que también pueden levantarlo o nos están adjuntando notas crédito o están justificando si lo están homologando. ¿Por qué? Porque nosotros lo mandamos a homologar ese código. Entonces, a veces uno no lee que simplemente me glosó y ya, y no miramos fue que anteriormente colocamos una glosa donde le mandamos a homologar el código y ellos tienen, pues, de acuerdo a esa glosa, cambiar el código y los valores. ¿Sí? Eso es importante tenerlo ahí presente. Luego, acá vamos a hacer unos ejemplos de unas trazas de glosa, ¿sí? Entonces, acá decimos que vamos a tener uno de un ítem de glosa parcial de primera entrada, de más de un ítem de glosa total y de primera entrada también. Entonces, acá lo que decimos es que primera entrada 2108-3107. Si yo miro, mi glosa es la 2108 para la parte financiera, ¿sí? En segunda entrada viene una 2108 y adicional viene acompañada de una 4106. Viene con una observación nueva, ¿sí? Entonces, en este caso, levantaron la 3107, pero tenemos que tener mucho cuidado con la 4106. Si esta 2108 es al mismo ítem y la misma observación acá. Si son idénticos, en segunda entrada podríamos aplicar la 4106, pero si son diferentes ítems de 2108, tendríamos que entrar a evaluar. Glosa parcial. Primera entrada 3209 de médico, segunda entrada están reiterando 3209, pero adicional están diciendo que acá ya se hizo unos pagos previos en primera entrada, entonces que va una 4010 y una 4013. En tercera entrada, entonces lo que decimos es que va una 3209 y que una 4106 antigua, pero ahí tenemos que empezar a mirar algo y es, si a nosotros no nos cobraron esto ya en esta entrada, y estamos seguros, entonces simplemente reiteramos la 3209 y la 4106. Si a veces no se cobran acá, nos invocan acá unas glosas diferentes, no podríamos estar aplicando la 4106 para tener cuidado, ¿sí? En primera entrada, una 2103 que corresponde a jurídico, una 3209 que corresponde a médico, 3207 que corresponde a médico y una 4403 que corresponde a financiero y que esta glosa es total. Entonces, como sé que es total, no se le ha hecho ningún pago parcial al inicio, ¿cierto? Entonces, en segunda entrada, 2103, que también es una glosa total. Como estoy reiterando una 2103 ya, una 3207 ya, pues adicionalmente no me subsanaron, entonces le voy a aplicar la 4106. Lo que no se puede hacer es aplicar glosas nuevas. En este caso, si hay glosa de las obligadas, no se pueden invocar tampoco porque tiene una 4106 y adicional a la 4106 debe ir como nueva en este caso. En el radicado 13170603, más de un ítem en primera entrada tenemos la glosa de financiero, que es 2108, una 3107 de médico y una 4302 de financiero por mayor valor cobrado. En segunda entrada tenemos una 2108 más una aclaración más la 4302, esto, más una aclaración de la 4403 por modificación de factura. En tercera entrada tenemos una 2108
una 4302 previamente y una 4403 que de acuerdo al alineamiento se levantó la glosa anteriormente en la 4403, pero se están reiterando, digamos que no eran, sino, no era una cuenta grande, porque no había pagos parciales, sino que era una cuenta de muy poquitos ítems. En este caso lo que se hizo fue que se hizo la reliquidación de lo que hacía falta porque esa 4403 en su momento se levantó, pero se le reiteró de pronto una 2108, una 4302 y el resto se le pagó. Entonces, en este caso no vamos a aplicar 4106 y en este caso nos quedaría como aprobado parcial. Glosa total. Primera entrada de una 2103, una 3206, 3209, 3210, 4308. Valor reclamado. Entonces acá nos está diciendo que por 8.792.275. En segunda entrada tenemos 3206 que está igual acá, 3209 que también está. Tenemos una nueva que es la 4305. Por mayor valor cobrado se puede aplicar porque no está, es una de las obligadas. Tenemos una 4308 que previamente también ya estaba en la nueva, una 4308 también en respuesta. Y resulta que el valor reclamado en esta entrada es de 7.213.891. El valor aprobado para esta entrada fue de 6.920.669, valor a reclamar 293.282. Entonces, en tercera entrada, en respuesta a losa, hay aplicado una 3206, adicional ya se le había hecho un pago parcial, entonces va una 4010 y una 4013 porque están volviendo a cobrarnos servicios que nosotros ya le reconocimos. Valor reclamado 3.982, la IPS acepta glosa y reclama el equipo de macrocoteo con diferencias de cantidades. En cuarta entrada, en respuesta a losa tenemos una 3206, tenemos un doble cobro nuevamente con 4010 y 4013, por lo tanto en este caso, y vuelven y reclaman todo, aplica una 4106. ¿Sí? Y en este glosa total, primera entrada 2103, segunda entrada una 3302 que es de habilitación y en tercera entrada tenemos una 2103 de jurídico, adicional tenemos la 3302 que está reiterada y automáticamente se nos va con una 4106 porque agotó la oportunidad de respuesta a los. Para los casos 4403 por modificación del ítem a la factura, entonces la glosa 4403 fue bien aplicada en segundo ingreso. Nuevo lineamiento a levantar 4403 en razón a que se tendrá en cuenta la factura del primer ingreso. Siempre que hayan pagos parciales en primer ingreso, en segundo y tercero, no vamos tanto que si vienen mal, no vamos a reiterar glosas, porque si usted ya hizo un pago parcial desde el primer ingreso, pues para usted fue válida esa factura, por lo tanto, esa es la primera que usted tendría que tomar para poder terminar de hacer los pagos, porque nosotros lo que hacíamos era que anteriormente, como se adjuntaban segunda y tercera factura, entonces lo modificaban y todo el tema, entonces lo que hacíamos era auditoría sobre esa misma, pero no teníamos en cuenta de que habíamos hecho un pago parcial sobre determinada factura. ¿Sí? Cuando usted hace un pago sobre esa factura para usted fue válida ante la DIAN, válida ante la ARS y por lo tanto podremos hacer auditoría sobre la misma. Entonces, nuevo lineamiento, levantar glosa 4403 en razón en que se tendrá en cuenta la factura del primer ingreso con los cuales se realizó un pago parcial y esta consiste con la representación, y esta es consistente con la representación gráfica reportada ante la DIAN. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso que es el tema de la dexametasona. Se reitera glosa 2108, la dexametasona por diferencia físico-magnético en volumen. Nota aclaratoria, no pertenece al cobro de este servicio. Ya agotó la oportunidad en respuesta a glosa en el paquete anterior. Entonces acá vamos a mirar que en la primer ingreso tiene una dexametasona de 8 sobre ml sobre ml. ¿Sí? Acá decimos que acá la conversión es sobre 1. En el segundo tiene sobre 8, pero sobre 2 ml. Acá dice ml sobre ml. Y acá en la representación gráfica tenemos 8 sobre ml. ¿Sí? Entonces, acá en este caso tenemos que hacer consistencia con la factura. ¿Sí? Entonces, en este caso, por lo tanto, debemos de aplicar la losa.
Glosa 2108. Entonces, por caracteres especiales. Recordemos que anteriormente nosotros glosábamos por puntos, celas, comas, asterisco, raya al piso, raya al medio, por espacios, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenía que, porque acá decía 35 por 28 y que acá decía 3.5, ¿sí? Entonces, acá 3.5 por 28. Se levantan esas que anteriormente nosotros habíamos glosado, por eso se deben de levantar todas. ¿Listo? Entonces simplemente son las medias, que ya sí sea, que un ejemplo, que sea 35 por 28, no siendo 35 por 30, ¿sí? Entonces tenemos que mirar que no sea un 35 por 30 o un 35, ¿sí? Tenemos que mirar las medidas exactas, ¿sí? Entonces acá, y tengo glosados por inconsistencia entre físico magnético por un carácter especial, en este caso por el punto, teniendo en cuenta que la nueva indicación se levantan glosas ya que no tendrán en cuenta procesos de auditoría y caracteres especiales como guiones, slash, asteriscos, porcentajes, no será causal de glosa. Que eso fue el tema de las glosas que se habían invocado. Lo mismo pasa con el tema de los caracteres especiales. Entonces, aplicamos una 2108 y acá decíamos que porque acá decía el fentanilo 0.5 y que porque acá decía 0.5, 005, ¿sí? Entonces, acá se aplica una glosa 2108 debido a que la representación de un carácter especial en la descripción del medicamento. Sin embargo, de acuerdo al nuevo alineamiento, esta glosa se levantará. ¿Listo? Entonces, no vamos a reiterar esta glosa. Hablamos otra de inconsistencia físico-magnético, que acá sí que es súper importante tomar unos lineamientos que han venido cambiando, ¿sí? Y es durante el proceso de auditoría no se tendrá causal de glosa 2108 si en la factura de venta o detalle de cargos la entidad presenta doble cobro de servicios en los cuales el valor unitario corresponde a una cifra no entera y el valor facturado se ajusta a la centena más próxima. Lo anterior siempre que el valor unitario y o el valor facturado en el FURIPS 2 sea superior al relacionado en la factura. Entonces acá vamos a mirar cómo está acá en el medio magnético versus el medio físico. Entonces acá me está diciendo que una 21101, mano, dedos, muñeca, igual acá, tenemos cantidad 3, el valor unitario en el magnético dice que 46,700 y acá me está diciendo que 46,650,57. Recordemos que este coma 57, digamos que ahí en este caso se puede aproximar, ¿sí? Entonces, acá y acá dice que el valor reclamado son 140, ¿cierto? Y que el valor facturado son 140. Eso también lo explicamos ya en la clase, la capacitación pasada del tema de aproximación al centavo. Inconsistencias en el valor unitario. Entonces acá hay otro, pero entonces acá vamos a hacerlo con la expresión gráfica también acompañada. Entonces en la reclamación 12957283 tenemos el magnético, el fijo, el físico y tenemos acá la expresión gráfica. Entonces, ítem glosado por inconsistencia en el valor unitario teniendo en cuenta en que el valor del magnético es mayor al valor facturado en el físico, pero al verificar la información con la representación gráfica, los valores unitarios son correctos, por lo tanto se levanta la losa 2108. Entonces vamos a mirar. Acá tenemos el código que es una urgencia 39145, uno acá dice que 65700 en el magnético. Nos vamos al físico y resulta que en el físico, acá automáticamente debería de tener el código SOA, ¿no? Entonces, de pronto es que está corrido, pero acá debería tener el código SOA porque es de consulta 145, sí corresponde. Entonces, acá dice 65668, está aproximado al 65700, ¿sí? Pero resulta que acá en la DIAN lo validaron, lo declararon, lo convalidaron ante la DIAN por 65,700. Por lo tanto, no vamos a aplicar la glosa. Inconsistencias en valor unitario, nuevamente acá valor total, entonces acá decimos que una 2108. Se aplicó la glosa 2108
por valor unitario. Para este caso no aplica teniendo en cuenta que el valor es menor al magnético versus la factura física, sin embargo sí aplica una 4308 por mayor valor cobrado conforme a la fecha de prestación. Entonces, nota aclaratoria, si se reconoce al ítem y se debe reliquidar. Vamos a mirar. Entonces, acá había una glosa anteriormente que era una 2108 por valor unitario y valor total frente a la radiografía de cráneo. ¿Sí? Igual. Y acá decimos que una 4308, y acá me dicen cuánto se debe reconocer. La 21122, radiografía de cráneo, 64493, está aproximado. Y acá decimos que 64300, vamos al manual tarifario y digamos que la tarifa es correcta, pero acá, mire lo que sucedió. A la DIAN lo dejaron por debajo de la tarifa. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo le voy a reconocer lo que usted me dejó ante la DIAN. Entonces, ¿usted por qué no declaró 64.493? No sabemos, pero yo sí lo único que sé es que le voy a reconocer lo que usted realmente convalidó ante la DIAN. Y usted lo que declaró ante la DIAN fueron 60.700, por lo tanto le aplico una 4308 y lo reliquido frente a lo que reportó ante la DIAN. Eso es importantísimo tenerlo presente en respuesta a losa. Hagamos así también de nuevas para poder no ir a invocar glosas o hacer pagos indebidos. No se puede aplicar glosa 2108 en respuesta a glosa. Entonces, hablamos de un radicado que es la 12609752. En el ingreso anterior del servicio reclamado fue un 39.133, que esto equivale a una valoración inicial intrahospitalaria, ¿sí? Valor inicial intrahospitalaria en el ingreso actual, la 39.132, al hacer consistencia con la factura física, se evidencia que es diferente, pero no se puede aplicar glosa 2108, se aplicará glosa 4013. Entonces, esto es otro lineamiento súper importante que lo tengamos presente. Nosotros ya no podemos invocar glosas en respuesta a glosa 2108 por inconsistencia. Acuérdense que el medio magnético no es nuevo y el gran cambio que se hizo es que anteriormente nosotros aplicábamos una 4013 a todo el ítem. A todo el ítem, no a toda la reclamación, ¿sí? Entonces, en este caso ya se va a aplicar directo al ítem para no perjudicar toda la reclamación por solo un ítem, que sucedía de que nos cobraban 100 ítems y le colocábamos una 4013, se iba absolutamente toda la reclamación con un no aprobado, castigando a la IPS. Entonces, lo que se hizo es que habilitaron la 4013 al ítem y vamos a aplicarle la glosa solo al ítem. O sea, que se aplica glosa 4013 al ítem cuentan que la cantidad no reclamada del servicio inicialmente glosado, es decir, 39.133, además es en el sistema alerta de mayor valor cobrado, va a una 4302. Vamos a mirar acá el caso. Entonces acá tenemos un 39.133, valoración inicial, 1, 63.700, 63.700. Esto estamos hablando en el anterior del magnético. La otra, en la anterior entrada. En la actual tenemos un 39.132 que cambió el código y tenemos que es una valoración intrahospitalaria, ¿sí? Y resulta que pues es el mismo valor, ¿sí? Entonces acá en el físico tenemos un 39.133 que fue el inicial, ¿cierto? Y ese dice que es valoración inicial intrahospitalaria por médico general 63.700. Entonces, ahí lo que hicimos fue una 4013 porque yo no le mandé a homologar el código. Si yo le hubiera hecho una 3112, por favor, homológuelo por, ¿cierto? Es diferente. Yo no lo mandé a homologar. Como yo no le mandé a homologar el código, entonces lo que le coloco es una 4013 y adicional se aplica una 4302. Esto es un gran cambio que hubo en respuesta a losa para que por favor lo tengamos súper presente. Losa 2110. Entonces, en respuesta a losa no será causal como nueva, entonces acá, en respuesta a losa no será causal como nueva 2110 por error en la clasificación del tipo del elemento en medio magnético del Furitus 2. Si viene aplicada en la entrada anterior y la entrada no subsana el hallazgo, se reitera, pero no se pueden aplicar glosas nuevas. Entonces, acá lo que nos están diciendo es, antes nosotros lo glosábamos con 2108, pero ya no estamos aplicando la 2108 porque el medio magnético no es nuevo, ya adicional, nosotros tenemos que revisar de acuerdo a la clasificación de la 2110, donde hablamos de que procedimientos, dispositivos médicos, formas magistrales, traslado primario, traslado secundario o artículo 87, ¿cierto? Entonces,
A eso hace referencia esta diapositiva, ¿sí? Entonces ya entramos a mirar el detalle. Que acá dice medicamentos, sí, pero es que esos medicamentos, como no son sujetos de 21 días, tenemos que entrar a mirar que si estén clasificados bien perdón, con 2108, sino que estén bien clasificados con la 2110, de acuerdo a la clasificación. Glosa 4403. Entonces tenemos que para la reclamación 1293 87 49 4403 la factura documento equivalente no cumple con alguno de los requisitos legales, no se evidencia la fecha de resolución. Recordemos que esto podemos hacerlo completitud frente a la DIAN, porque puede que esté menor o puede que esté diferente en la factura versus la DIAN, pero es que en la DIAN están actualizando todo el tiempo y pueden estar cambiando la fecha, las horas y las resoluciones, ¿sí? Entonces, la fecha de validación, la autorización de la DIAN, la hora de la DIAN, la resolución de la DIAN, ¿cierto? La vigencia, ¿cierto? Entonces, la reclamación glosada por 4403, al no evidenciarse la fecha de resolución de DIAN, al validar la información con la representación gráfica, se puede realizar completitud y levantar esa glosa. Entonces, acá tenemos que esta es la expresión gráfica, esta es la factura, ¿cierto? Entonces, puede estar diferente, sí. Puede estar el rango diferente, sí. Puede estar la vigencia, sí. Pero lo que sí es importante es que esté amarrado con el mismo número de factura y el número de prefijo y que esté direccionado a la ARIS y que tengamos quién lo factura. Acá tenemos otro ejemplo y hablamos de la 1296-3828, 4403, se reitera glosa 4403, la factura documento equivalente no cumple con algunos de los requisitos legales y en este caso sí que fue por número de factura que no está dentro del rango autorizado, se sugiere que aporten en respuesta a un documento oficial que autorice, ¿sí? Entonces acá vamos a mirar y acá decimos que la 453431, 453431, tenemos las fechas de emisión, tenemos el rango de la 1 a la 5000, pero acá tenemos también el rango, ¿sí? Entonces acá por acá, aunque haya inconsistencia acá, y yo vaya a la DIAN y mire acá que es mayor, no puede ser superior, no puede ser inferior a la factura. Tiene que ser superior a la factura en fechas y en resolución, ¿sí? Y en rango y en autorización. Entonces, se hace completitud y se levanta la 4403. Quiere decir que estamos levantando una glosa total y que automáticamente pasamos a hacer una glosa aprobado parcial o aprobado total. Modificación de fecha de la factura no aplica. Entonces, acá hablábamos de que en la reclamación 1224-7957, primer ingreso, es 5 de octubre de 2020, entidad no requiere resolución de antes. Entonces, acá lo que decimos es que venía primero una glosa por la parte de jurídico, ¿sí? Y acá nosotros lo que empezamos a mirar es que en las fechas, cuando miramos acá las fechas de ingreso y de egreso, con estas fechas, si hay inconsistencia, lo que podemos entrar a validar es con el tema de la DIAN y hacer completitud también. Se puede hacer completitud el primer ingreso, ya que no presentaba glosa por el componente financiero. Por lo tanto, no vamos a invocar glosas injustificadas ni nuevas. Recordemos que en esto de respuesta a glosa no lo podemos hacer. Para la reclamación de la 1388-3262, el caso de la 4410, que esto habla de los CUFE, de la 4410, la información del CUFE registrada en la factura de venta presenta inconsistencia respecto a la información registrada en la página web. Y en este hablamos de la resolución, ¿sí? Entonces acá decimos que la reclamación glosada por 4410, teniendo en cuenta que la información registrada en la factura de venta es inconsistente con la información registrada en la página DIAN en cuanto al rango de resolución, la factura dice que el rango inicial es de 3795001 y en la expresión gráfica es 95277. En este caso la podemos levantar, ¿por qué? Pues porque está superior. Entonces no será cosa de los, ¿sí? Que en la DIAN está superior a esto, la podemos levantar. ¿Listo? Siempre es importante sí o sí revisar todas las expresiones gráficas, que todas deben de tenerlo, por favor, al no ser de que sean antes de la fecha de la que no estaban obligados ellos a presentar resolución electrónica. Que todavía están en una transición, sí. Que pueden adjuntarnos la factura normal y que toda esté dentro del rango, también es válido, ¿sí?
Caso 4410. La reclamación 13980349 no será causal de glosa 4410 por inconsistencia en el formato de fecha de expedición de la factura física versus representación gráfica. Acá miramos que podemos hacer completitud esta con esta. Y si esta está superior, no la vamos a glosar. Caso 4204, la reclamación 13559662. Entonces, la IPS adjunta certificación de agotamiento de la previsora con fecha 27 días del mes de julio de 2023, en la cual le faltan. Entonces, acá dice que le faltan los 11.159.869,56. ¿Por qué? Porque acá nos dice que agotado, sí, pero acá nos dice que cero. ¿Sí? Entonces, a pesar de que sí nos adjuntó la certificación y que dice agotado, pero no nos dice cuánto pagó. ¿Sí? Entonces, tope de cobertura por parte de la aseguradora corresponde al valor de 11.159.869,56 y IPS anexa carta de la aseguradora, pero no se evidencia el valor agotado, por lo tanto, se aplica glosa 4204. En la reclamación 13723100, entonces, el año del accidente fue en el 2024, el tope para la cobertura por parte de la aseguradora corresponde a un valor de 12.384.213,45. La entidad presenta un valor inferior de cobertura por 45 centavos. Se aplica glosa de menor valor siempre y cuando no contenga glosa y se hace la reliquidación. Pues acá nos faltan los 45. Recordemos que en la capacitación pasada dijimos que al menor valor en insumos primero, que si el primer insumo de menor valor está glosado al siguiente insumo, que si no hay insumos, entonces a procedimientos de menor valor, ¿cierto? Y si no hay de menor valor, pues al que sigue. Y de última sería medicamentos, y por el tema de medicamentos es porque los medicamentos son regulados, ¿sí? Entonces ahí es precisa, y que también el medicamento no esté glosado. Ese es el orden en el tema en el que vamos a empezar a hacer las reliquidaciones. También importantísimo recordar que en esto sí es mirar que no hayamos descontado ya los 45 centavos en el histórico, que si ya se descontaron debemos de hacer una nota especial que también se les compartió en la capacitación pasada. Y si ya se descontó dentro del histórico, no se invocaría esta glosa, simplemente se aplica la nota especial, a no ser de que de pronto dentro de los históricos no hayamos descontado los 45 centavos, entonces en este caso sí podemos aplicar la glosa de los 45 centavos. ¿Sí? Para eso hay que mirar los históricos. Reclamación 1297-2804. Ya hablamos de la glosa 4306 más IVA. ¿Sí? Anteriormente no pagaban el IVA o no se pagaba, que porque el IVA, que si eso no, los materiales eran exentos, pues no. Algunos materiales sí son reconocidos con IVA y ese IVA no es para la IPS, para la EPS, para ninguno. Ese IVA es directo para la DIA. Entonces acá tenemos el caso de que para esta reclamación, entonces 99,097, ¿cierto? Que era lo que nos estaban cobrando, pero acá tenemos un valor, miren, que estaba glosado anteriormente, que era de IVA, pero claramente es un 19% de la factura y que eso es lo que nos están recobrando. Entonces ahí está que podemos reconocerlo, ¿listo? Para que tengamos ahí pendientes, sobre todo lo del IVA. La 4013. Entonces hablamos de que el medio magnético y la factura física, ¿sí? Entonces acá decimos que en este caso, mire lo que hicieron. En respuesta a glosa, esta es la factura. Y nos adjuntaron solo un ítem por todo, en el medio magnético, por toda la factura. O sea, ¿qué hicieron? No nos discriminaron ninguno de estos servicios. Pues en este caso tenemos que aplicar la 4013, ¿cierto? Y pues ser súper claros y decirle qué pena, pero pues hágame el detalle de cada uno de lo que me está facturando. No le puedo reconocer nada. ¿Sí? En el caso 2, la 1364-6327, Hospital Serena del Mar. ¿Cómo procedemos con esta? Ah, bueno, esta era esta fue una de las preguntas que hizo en la interventoría. Me preguntaron, mire, ¿cómo hacemos, Marcela, que acá me está diciendo que viene un solo magnético por el total de la factura? ¿Cómo podemos? Entonces,
lo que se explicó fue que se debe aplicar la 4013 y decirles claramente al final que no viene discriminado los servicios ni el valor unitario ni el valor total, ni viene con sus correspondientes códigos SOAT. Factura de venta versus representación gráfica. Importante, para todas las reclamaciones que se presenten en respuesta a glosa y las reclamaciones nuevas deban hacerse en consistencia con la factura física versus la representación gráfica, validar que ésta contenga el mismo valor de servicio reclamado como se presentan en la siguiente imagen. Entonces acá tenemos que urgencias 59.700, acá tenemos consulta urgencia, no importa que no tenga el código SOAT, no están obligados, entonces 59.700, tenemos el diclofenalco que es 2 en 1999, ¿cierto? Entonces vamos a mirar 1999 y tenemos acá, en este caso que la jeringa vale 745 y acá 740. En este caso le voy a reconocer los 740, que es lo que me está declarando ante la DIAN. No los de, perdón, no, 245 y acá 740. Entonces en este caso le puedo reconocer lo de la DIAN, porque fue lo que convalidó. Ejemplo de glosa de factura versus representación gráfica. Entonces acá, al validar la consistencia de esta factura, se puede evidenciar que tenemos diferencia en menor valor en la representación gráfica. Acá vamos a invocar una 43. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo acá que me está cobrando, sí, la tarifa está perfecta, 52.400, sí, eso es lo que debe cobrarme para ese año, sí, con ese código, pero es que usted me declaró ante la DIAN 50.600 pesos. Por lo tanto, yo lo que le voy es a pagar lo que usted reconoció ante la DIAN. ¿Cuánto le reconoció ante la DIAN? Pues 50.600, le pongo una 4302 que corresponde a consulta y le voy a reconocer esto. Y al final soy súper clara y le digo, usted convalidó ante la DIAN, no declaró ante la DIAN tanto. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo que es la 12553818 para el mismo número de factura. Al validar la consistencia de la factura, se puede evidenciar que tenemos diferencia de valor en representación gráfica. Este debe aplicarse una glosa por 43 de acuerdo al servicio reclamado. Entonces, acá mire lo que hicieron. Acá me dice que son 233 y acá me están diciendo que 234, ¿sí? Entonces, también acá le voy a hacer la reliquidación de lo que usted me está reclamando y le pongo por la 4304, que creo que son las terapias. ¿Listo? Dice acá, ejemplo, sin glosa, factura versus representación gráfica. O sea, acá, al validar la consistencia de esta factura, se puede evidenciar que tenemos diferencia de valor en la representación gráfica. Se verifica al ítem de la diferencia de valor y no existe al ítem en la factura física, por tal motivo no da lugar a glosa. Pues es que acá me declaró 12.000 algo, pero usted me está cobrando esto, pues yo le voy a facturar lo que usted me está cobrando. ¿Cuánto me está cobrando? 11.905, pues eso es lo que yo le voy a reconocer. 11.905 que usted declaró ante la DIAN más, bueno, sí, lo que no me puede declarar menos, sí, pero usted me declaró más ante la DIAN, yo igual le voy a reconocer lo que me está cobrando en el físico versus el magnético. Bueno, hasta ahí va toda la capacitación de respuesta a losa con los nuevos lineamientos que se han venido pues realizando. Algunos casos como de todo lo que se viene en las casuísticas. Quisiera escuchar si hay alguna observación de parte de ustedes. Agradezco que la asistencia de cada uno de ustedes y pues obviamente los aportes o sugerencias que ustedes tengan o dudas al respecto. ¿Ninguna? ¿Todo súper, súper claro? Sí, señora. Súper bien, muy bien. O sea, yo que sí les solicito que cuando ustedes, sobre todo en respuesta a losa, que salen muchas casuísticas de que no hace tenía el chip de que aplicaba esta losa y ahora con las nuevas modificaciones ya no,
que me cambiaron, que yo no lo mandé a homologar, que el valor me lo cobró diferente, que me cobró esto acá y esto no acá. Les sugiero que por favor todo sea por medio de correo en preguntas, siempre para escalarlo a mesa técnica, poder revisarlo y luego poder hacer una aclaración de criterios los días martes hoy y poder estar segura de un solo lineamiento frente a los componentes. Marcela, Juan Pablo tiene la mano levantada. Juan Pablo, buenos días, señor. Muy buenos días, ¿me escucha? Buenos días, doctora. Sí, señor, lo escucho perfectamente. Tengo una duda con la 4013. Sí, señor. Me acuerdo un caso que eran tres radiologías, eran tres radiologías, todas fueron gozadas por el 75%, por el 25% que no tenía la lectura. Sí. En la reclamación, en la entrada 2, me venía cantidad 1 por el valor que se fue glosado. Ahí iría una 4013 al ítem, por la diferencia de cantidades. Sí, señor, muy bien, al ítem, por diferencia de cantidades. Pero tendríamos que mirar el caso porque algunas cosas no se aplican, porque usted me está cobrando, o sea, usted me está cobrando no lo de 3, me está cobrando lo de 1. O sea, Sí. la radiografía me está cobrando, me dice cantidad 3, pero yo voy y miro el código, está perfecto, la descripción está perfecta, solo cambia el ítem, número de ítem, pero cuando yo voy y miro el ítem y me facturan es 1, y yo tengo que pagar es 1, ahí no sería causal de gozo. Ahí entramos a mirar al detalle para no hacer una glosa injustificada. El valor glosado sí es el valor que se le glosó inicialmente de los tres rayos X. Y cuando al otro lado dice 1, ¿me cobra el valor de los 3 o realmente me cobra el 1? Ah, no, ahí sí existe. Por esa razón obvio. dije, no, eso me están cobrando. Yo iba a decir, no, le estaban justificando 2 que están me estaban mandando el informe. Ahí hay dos tipos de glosas. Uno, si no estás claro que sí. Ahí hay dos tipos de glosas. Uno, si no estás temporánea, le puedo aplicar la glosa 4013, pero adicional le puedo decir, venga, usted, porque con una me está cobrando un mayor valor cobrado, ¿cierto? Automáticamente, si no estás temporánea, no está dentro de la 4106, podría invocarle un mayor valor cobrado. Mayor valor cobrado. Muchas gracias. Muy amable. Con todo gusto. Marcela, hay una de Gina. en el WhatsApp. Exacto, iba a decirte eso. Sí. Dice, si en el segundo ingreso, señora, a ver, ayúdame, bueno, por te favor, lo leo gracias. para que te ayude. Si en el Claro que segundo sí. ingreso no me adjuntan la factura, automáticamente asumo, ¿puedo auditar con la factura del primer ingreso normal? Perfecto, porque en primer ingreso me imagino que estuvo perfecta si no estuvo glosada por 4403 y adicional si un pago parcial no sería causal de glosa. Esos son los nuevos lineamientos y lo nuevo que ha venido cambiando para la ERS. No invocar glosas injustificadas. Muchísimas ¿Tiene gracias. dudas? ¿Alguien más Con tiene todo dudas? Chicos de gusto. Conaudit. Dudas de pronto de algunos casos que se les ha presentado y que de pronto no lo hemos resuelto, o que me salió este caso y no sé cómo sacarlo, o que yo lo audité de esta forma, pero pues no sé si me quedó bien de esto. Yo tengo un caso que yo lo pregunté, pero la verdad no me quedó tan claro. Claro que sí, vuelve, lo preguntas y lo hacemos, ¿vale? Aclaramos. Listo, sí, señora. Es que hay una entidad en donde el físico y la factura de la DIAN me concuerdan en los valores totales reclamados. Factura Pero física versus DIAN. sí, señora, o sea, están bien, los dos están bien. Pero entonces cuando voy miro el magnético, en el magnético me cobran más. Se te fue el audio, se te fue el audio, no te escuché ahí. Bueno, en el magnético, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Listo. En el magnético me reclaman más. El valor total está por encima. Reliquídale y págale lo que está en la factura versus reportado a la DIAN. No vamos a invocar una glosa injustificada, pero sí vamos a hacer una reliquidación por 43, de acuerdo, obviamente, al manual tarifario, a la parte de medicamentos y demás, y lo pagamos. Ah, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo voy, detecto los servicios en los que tienen más y le voy quitando esos pesitos, ¿verdad que sí? Sí, señora, así es. Muy bien. Ah, listo. Y vamos Perfecto. aclarando que lo reportado frente a la factura física versus la DIAN, con eso la IPS, pues nada, o sea, súper claro todo y con toda la razón no nos pueden reputar nada, porque todo está tan transparente
que van a decir, sí, no era así, ellos tienen la razón. Listo, Por listo. favor, Muchísimas gracias. les solicito que por favor leamos las respuestas de glosa, o sea, enfoquémonos mucho en respuesta a glosa, como no podemos invocar, la única arma de la IPS o de la EPS es defenderse con las respuestas. Es la única arma de ellos. Miren, esto pasó, adjunto esto, miro esto, se me mandó a hacer esto, lo hice de esta forma. Sí, o sea, tómese en el tiempo, por favor, porque hemos tenido muchas quejas donde nos muestran claramente el soporte y nada, qué decir, si es que claramente el soporte está súper explicado. ¿Sí? Entonces, Marcela, hay otra preguntita acá en el chat. Dice que listo, si ¿me se puede ayudas, porfa? dice, ¿me podría recordar para cuándo empieza a aplicar el CUFE? Mil gracias. ¿Para cuándo empieza a aplicar el CUFE? Muy bien, ya les voy a mostrar algo acá. Gracias por esa pregunta. Nosotros estamos en otra. Nosotros estamos en otra. ¿Cuál nosotros? Con el Me regalan un momentico, por favor, les voy a proyectar unas diapositivas, ¿vale? Listo, sí, señora. Muchas gracias. ¿Cómo la ve? Sí, señor. Bueno, les voy a compartir unas diapositivas que son de toda la resolución de la factura, que fue cuando se hizo el cambio en el mes de abril, y a partir de qué norma y cuáles serán las obligadas. Un momento, por favor.
Bueno, ahora sí, solicito disculpas por la demora. Por favor, me confirma si están mirando las diapositivas. Sí, señora. Sí, Bueno, señora. entonces, listo. Ya vamos a mirar algo así como la parte tributaria un poquito para el tema, pues obviamente porque somos financieros, nos compete el tema de mirar esa parte. Entonces, mira, en el cambio que hubo y que fue el nuevo direccionamiento que se tomó fue a partir del 2 de abril de 2025, ¿sí? Donde, de acuerdo a la resolución 165 de noviembre de 2023, el 1 de noviembre de 2023 tiene como objeto desarrollar el sistema de facturación electrónico y establecer los requisitos y condiciones para ser proveedor tecnológico, adoptar los nuevos anexos técnicos para la factura electrónica de venta y el documento equivalente electrónico. Entonces, partamos de que para la que sea una factura electrónica fue a partir de la resolución 165. Y acá hablamos de que en la resolución 165 de 2023 del 1 de noviembre hablábamos de que debe estar en título 2, la norma dice factura de venta y en capítulo 2 sujetos obligados a expedir facturas de venta, ¿sí? De acuerdo a la norma. En esta parte nos dice todo lo que debe tener o todo lo que debe contener esta factura electrónica frente a lo que ellos convalidan ante la DIAN y que podemos descargar nuestro CUFE, que es la representación gráfica, y también su XML, que es el detalle de todo lo que nos están facturando, ¿sí? Entonces, en el artículo 11, el requisito de la factura electrónica de venta, la factura de venta debe expedirse en cumplimiento de los siguientes requisitos. ¿De cuáles? Pues de la resolución 165. Entonces, de conformidad con el literal A del artículo 617 del Estatuto Tributario, esta debe estar denominada como factura de venta. De conformidad con el literal B en el artículo 617 del Estatuto Tributario, debe contener no apellido y nombre o razón social y número de NID del vendedor o de quien está prestando el servicio. Identificación del adquiriente según corresponda así. Entonces, de conformidad con el artículo C, en el artículo 617 del Estatuto Tributario, debe contener no apellido y nombre de la razón social o número de NID de los adquirientes de servicios, ¿cierto? En este caso, la IPS versus la ADRES, o si no es la IPS, entonces el paciente, que es la persona natural. Registrar apellidos y nombres y número de identificación del adquiriente de los servicios, registrar la base del consumidor final con apellidos y nombres, y acá nos están dando los campos, esto es para los temas de las expresiones gráficas. Acá hablamos de que el artículo 11 de requisitos de la factura electrónica de venta debe expedirse en cumplimiento a los siguientes requisitos. Entonces hablamos de unos requisitos de conformidad con lo establecido en el literal del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá llevar un número que corresponda al sistema de numeración consecutiva de la factura electrónica de venta, indicando el prefijo compuesto por 4 caracteres alfanuméricos cuando a ellos hubiere lugar el número de consecutivo y la fecha de vigencia de autorización y numeración generada en el servicio informático electrónico de numeración de la factura de la unidad administrativa. ¿Qué quiere decir? Pues que acá sí viene con un número de factura y adicional viene con los prefijos deben de estar también iguales en la factura como ante la DIAN, que es lo que ellos están precisamente autorizando. La fecha y la hora de generación sí debe contener la factura, pero resulta que nosotros también lo podemos hacer completitud, ¿sí? De conformidad con el literal E del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener la fecha y la hora de expedición. La factura sí la debe contener siempre y cuando también en la DIAN podamos hacerlo completitud, pero sí es una de las obligaciones que debe contenerla. La factura electrónica de venta se entenderá expedida en todo caso cuando sea validada y entregada al adquiriente de manera física o electrónica según corresponde al cumplimiento de las condiciones y los términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la resolución. Hablamos acá de la unidad de medida, del valor, ¿cierto? Hablamos acá de la sumatoria de las líneas, del total al final de la factura. Si la forma de pago, en este caso para nosotros todas son en forma crédito,
Y hablamos de que ellos son exentos de impuestos frente a la DIAN, ¿sí? También no lo habla la norma. El código CUFE, ¿sí? Si la factura, digamos que debe traerlo, pero en caso de que no traiga la factura CUFE, estamos validándolo con lo que está en el Excel. Importantísimo, nos están juntando algunas cosas del Excel que nada que ver con la factura y nos ha pasado que nos están juntando son los CUFEs de los MAPs de materiales pseudosíntesis. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Acá hablamos de quiénes son los regímenes especiales que no tienen la carga tributaria. Están los hospitales, que no son los que nos interesan sin ánimo de lucro, ¿cierto? Toda la parte de salud. Y esta ya la habías puesto el día viernes, que son todo lo que contiene la factura, ¿sí? Todas las partes de la factura. Acá tengo el ejemplo de la expresión gráfica. Acá tengo precisamente que acá, mire, en esta partecita me dice el CUFE y me dice la factura, pero la factura, acá. Pero acá también me dice el número del prefijo, porque acá no me trae el prefijo. Y acá complemento con el tecnológico, que es la fecha, la hora de expedición y los minutos y los segundos. ¿Sí? También lo puedo hacer completitud. Entonces acá tengo el ejemplo que se estaba mirando de que si en un lado no estaba, y en este caso fue por la 4408 de lo del CUFE frente a lo de mouse, pero nosotros no estamos revisando esa parte porque recordemos que nosotros no, al no ser que seamos directores que le hagamos el pago a mouse, somos los que somos como los veedores de mirar eso. Pero en este caso no, eso tuvo que haberlo hecho su IPS, por lo tanto nosotros a la IPS es la que le tenemos que mirar la parte del CUFE. Acá también la 4409, cuando podemos acá en este caso no aplica glosa, ya que la representación gráfica no tiene los códigos. Sí, anteriormente bueno, algunas quejas que nos presentaron que porque exigíamos el código acá al SOAT en la representación gráfica, si no era de carácter obligatorio, ¿sí? La 4410, la información de la factura de venta debe ser la misma registrada en la página 10, ¿sí? En cuanto a valores, puede que acá están agrupadas las cirugías o los servicios, pero a mí lo que me interesa es que realmente esté lo mismo valor reportado, lo que está en amarillo. En esta hablamos de que vamos a hacer completitud la fecha, la hora, ¿cierto? La fecha de medición, la fecha de expedición, perdón, y la resolución. Y en esta es ya cuando definitivamente estamos seguros de que no existe ese CUFE y que el XML que nos adjuntaron a nosotros en el Excel es cerrado, que la factura no abre, que no trajo el código CUFE, que no podemos evidenciarlo por ningún lado, pues ahí sí. Lo que yo les informaba el viernes es que las personas acá sí me deben de pedir autorización 100% para aplicar ese tipo de glosas. ¿Sí? O sea, acá me solicitan autorización en 3 cosas que yo primero verifico antes de poder decir aplíquenlo o no, y es la 4409, la 4410 y la 3120. ¿Sí? Porque tengo que estar segura de esa 3120 si no se hizo los descuentos previamente. Eso es básicamente lo que tiene que ver frente a la factura. Espero haber sido completa con ese requerimiento que hicieron frente a la resolución y frente a la explicación y requisitos de la factura. Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta más adicional que necesiten o si ya quedó claro o algún aporte. ¿No? ¿Todo claro? Sí, sí, señora. Bueno, entonces agradezco su asistencia y su tiempo a esta capacitación. Con mucho gusto el componente financiero está presto a colaborar con todo el tema de las dudas, de capacitaciones que ustedes requieran. Por favor, lo solicitan por medio del correo a la jefe Esperanza, que es pues, digamos, mi jefe, y ella ya lo escala conmigo para tú poder programar el tema de capacitaciones o el tema de dudas y poder responderlos en aclaración de criterios. De antemano agradezco a Conaudi también, que logró en gran parte ingresar, porque cuando habíamos comenzado pues habían muy poquitas personas.
y pues el tiempo de cada uno de ustedes. Hasta luego y que No, estén muchísimas muy bien. gracias a usted, Marcela, por la deferencia de esperarnos unos minutos. Hubo alguna dificultad en la comunicación, pero al final nos conectamos y nuevamente muchas gracias a ustedes. Bueno, Con todo gusto, que estén bien. Un bendecido inicio de semana. Muchas gracias, feliz Marcela. día. Buen día para todos, Gracias. muy amables. Gracias. Gracias. Bueno,